Jueves 9 de enero, perdón, de junio. De junio, sí. Hey. En inglés, yo sé por qué te confundiste, por January y junio, llano. 9 de junio, año 2022, el comentario de nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Saludos, Rosendo, el saludo para ti, para todos los compañeros en cabina, para toda nuestra audiencia, que es vasta, que es el país. Toda esta Z101, este gobierno de la mañana, nuestro abrazo a don Álvaro Arbelo, hijo. Cada vez que nos topamos con alguna efeméride histórica importante o aquellas que no necesariamente compartimos al aire, pues es siempre preciso recordar el rol de don Álvaro en tratar de siempre ejercitar la memoria histórica, tanto a nivel mundial como los temas nacionales de importancia. Así que es natural normalmente pues recordarle siempre en estos momentos los temas de la Segunda Guerra Mundial, los temas relacionados a hechos históricos importantes. Miren, dentro de los muchos temas de interés, yo quiero de alguna manera abarcar dos temas que se mezclan. El tema otra vez de la responsabilidad política y social del legislador no se puede evadir. Y el tema que finalmente tocaba en su comentario, en su participación, Julieta Tejada. Y con esto, siempre como digo, no pretendemos que nadie piense como pensamos, no pretendemos tener la verdad absoluta, solamente provocar razonamiento y debate. Qué pena, señores, que tienen que ocurrir desgracias de cierto tipo, o ponerse en boga o de moda ciertas polémicas, como por ejemplo la lucha desde puntos de vista distintos y casi de alguna manera innegociables como el aborto, para que se recuerde la necesidad de un código penal ajustado a los tiempos. Qué lástima, qué pena que tiene que ser con el cadáver aún tibio de un funcionario y una persona como lo fue Orlando Jorge Mera, y créanme quisiera, se los digo con toda certeza, dejar en paz el alma y el legado ya de Orlando. Yo soy de los que cree que ya llega un momento en que hay temas que, sobre todo desde el punto de vista del respeto a la persona, hay que dejar ya que fluyan, quizás seguir hablando del proceso legal, quizás seguir hablando de la temática ahora del imputado y de su proceso, pero ir dejando ya que ese tema fluya para la paz y la tranquilidad de sus deudos y de su familia, y para que, como hoy resalta el Ministerio de Medio Ambiente en su perfil de Twitter, que coloca ese hermoso, ese precioso, conmovedor video del legado, del espíritu de trabajo de Orlando. Pero qué pena que tenga que ser así con las dos víctimas allá en Sabaneta, en San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, y otras víctimas que son menos célebres o menos conocidas, que entonces tengamos que recordar que hay un código penal de finales del siglo XIX con una enorme cantidad de remiendos, con una enorme cantidad de parches, o parchos, como dice el pueblo llano, que es el que le sirve, señores, a la ciudadanía dominicana en pleno siglo XXI, para poder, de ciertos tipos penales que todavía subsisten allí, son los que puede uno escudarse para defenderse ante ilícitos que, sobre todo, como su nombre lo dice, en términos penales, cuestan la vida de personas, porque el derecho penal es el derecho precisamente de la vida y la muerte, y es el derecho que está más cerca de la sangre, al que le salpican los hechos de sangre con sus atenuantes y agravantes. Yo no sé si este país resiste una legislatura más sin que el aparato, y me refiero a la parte humana, un gobierno no son los edificios, no son las infraestructuras donde reposan los ministerios. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. Usted puede mudar un ministerio de un lado a otro y sigue siendo por ley lo mismo. A un ministerio lo forjan las personas y las normas. Y yo pienso que en el caso del poder que llamamos legislativo, las personas que hoy lo conforman y que lo han conformado en el ayer, han carecido en términos de ese tema y de otros más, pero esencialmente de ese tema, de el suficiente valor y compromiso con la República Dominicana. Y yo insisto, yo no pretendo que nuestros diputados y senadores vengan de Saturno, ni vengan de los anillos
de Júpiter, ni de Ganímedes, ni de Io, ni de ninguna de las lunas de esos planetas. Provienen de la República Dominicana, surgen de esta sociedad y de ella llevan, en mayor o menor medida, sus propios conflictos. Y dentro de esos conflictos tenemos una carga importante por parte del sector conservador que se niega a admitir ciertas cosas y una parte importante del sector que se considera más liberal que también se niega a admitir ciertas cosas. Siempre he dicho que hay que sentarse a la mesa y ver en cuáles coincidimos y a partir de esas cosas en las que coincidimos, entonces pensar como país. Mientras los temas los sigamos asumiendo desde extremos que no tienen capacidad de negociación ni de conceder, aquí no habrá grandes consensos. Y es penoso porque incluso en un momento donde el dolor quizás ha unido a gran parte de la familia dominicana, que ni siquiera ese combustible sirva para avanzar hacia la aprobación de un código penal moderno. Es una lástima, es una pena, es un sentimiento de frustración nacional. En España se habla cuando ocurren grandes tragedias y siempre sale un genio a decir hay que poner tal o cual ley. En España siempre responde la clase política más moderada, dice no se legisla en caliente. Y es verdad, no se legisla en caliente. Igual que no se deben tomar las mejores decisiones en la vida personal, no suelen tomarse al calor de la ira. Y un gran ejemplo es precisamente la desgracia que acaba de ocurrir. Se supone que las decisiones importantes se toman en frío, haciendo cálculos, tomando en cuenta levantamientos, pensando en la afectación que va a generar. Muy distinto a lo que precisamente alguien acaba de hacer para dolor de su familia y de otras. Ahora, ¿y cuándo entonces es que va a ser el tiempo oportuno, en frío, para que la clase política gobernante dominicana que está ahí, en esas curules, y que ha estado en esas curules, decida que ya es suficiente, con tipos penales que no absorben, no subsumen, no toman el todo de un crimen? Aquí hablar de un código penal donde no existe, señores, ni siquiera la figura del autor intelectual. Aquí la autoría intelectual, señores, tiene que subsumirse como complicidad, y la complicidad lamentablemente en el Código Penal de nosotros se admite más en lo material que en cualquier otro aspecto. Si no hay una participación material debida, usted tiene un grave problema para que a lo mejor el que mandó, el que envió, el que financió un crimen pueda ser castigado. ¿Sabía usted? Entonces muchas veces como sociedad nos ponemos las manos en los cabellos, nos alamos los pocos pelos que nos quedan algunos y decimos, oh por Dios, pero mira, fulano, el que evidentemente mandó a hacer eso, no le pasa nada. ¿Y cómo le puede pasar? Si los tipos penales que son de alguna manera el recetario sobre el cual se puede, ya sobre la base de un diagnóstico jurídico, entonces exigir cómo se le va a resarcir a la sociedad un mal en específico. Si es asesinato, si tiene agravante, premeditación, acechanza, alevosía, etc. Pero con un código del siglo XIX, cuando los barcos eran a vapor, cuando el mundo comenzaba a ver carros por primera vez, cuando el ferrocarril era el método más importante para trasladar mercancías y personas en el mundo, cuando no se había, yo creo que descubierto, yo creo que ni el Polo Sur todavía, creo que no había llegado Amundsen al Polo Sur. Definitivamente que la tenemos difícil, la tenemos bien difícil. Yo no pienso votar en las elecciones que vienen por un diputado que no me diga qué va a hacer con el código y por qué lo va a hacer y cómo. Y le pido a quienes nos escuchan aquí que comiencen, y esta mañana yo lo decía cuando Felipe y nuestro querido compañero Aníbal, en su condición obviamente de diputado actualmente de representante de la circunscripción número 2, hablaban del tema de los partidos, y sí, yo estoy de acuerdo, y el blindaje y los filtros, y tengo muy claro cuáles son los filtros que yo sugeriría. Ahora, yo tengo presente algo: a la democracia solamente la salvan los votantes primero, ni siquiera la ley la salvan los votantes, la salva el ciudadano con criterio. Ahí va. Entonces, eso no lo fabrica ninguna ley. No hay ninguna ley que pueda dotar al hombre, al ciudadano, al ser humano, para no vayan a molestarse si uso un lenguaje clásico, conservador, dirán algunos, al ciudadano. No hay ley que lo pueda dotar de criterio. Eso solamente lo genera la formación, la hogareña, la académica y la obviamente cultural, la que la sociedad genera a través de sus distintas vías. Yo por lo menos desde aquí, tratando de hacer lo que podemos, lo que estos micrófonos nos permiten, el acceso privilegiado a estos micrófonos de la Z101, gracias en eso a Don Bienvenido, yo trataré de siempre predicar esa idea. Si usted al final es de lo que entiende que el voto es una mercancía para venderlo, por lo menos encarézcalo.
Hágalo lo más caro posible. Hágalo tan caro que no esté al alcance de los mediocres. Encarézcalo tanto que el que pueda comprarlo, por lo menos tenga que convencerlo. Porque al final de ese resultado va a depender que nos pasemos otro cuatrenio más en esa fábrica de legislación, en esa fábrica supuestamente de fiscalización política y de corrección de nuestro texto legal. La corrección se hace derogando, la corrección se hace actualizando, haciendo modificaciones correctas y haciendo leyes bien diseñadas que tengan en mente el efecto que tienen. Tanto si son leyes sustantivas como ordinarias, como modificaciones constitucionales cuando las circunstancias lo permitan. Y no estoy hablando porque a mí me hierve la sangre pensar que para todo aquí hay que hacer un pacto. Ese es el término. Aquí no hay una palabrita más prostituida en política que el término pacto. Los pactos en materia política dan la impresión, por lo menos en República Dominicana, de aquello que debimos haber hecho por las buenas y que hemos dejado que se embrome a un punto tal que ahora tenemos que hacerlo por las malas. La necesidad de un código penal, y no en caliente, insisto, sino con un diseño inteligente pensando a 30, 40 años, con la actualización de unas prácticas delincuenciales, criminales de estos tiempos, con una criminalidad del siglo XXI, pero con unos códigos del siglo XIX. Qué difícil la tiene la sociedad dominicana, qué difícil, caramba. Solamente voy a agregar, hoy lo quise hacer al revés, mi tema principal primero, solamente voy a agregar dos cosas. Lo que mata es el concepto jurídico, y los abogados de esta cabina, que son varios, Susana, Manuel, Aníbal y la propia Julieta, lo que mata a Julieta es el animus necandi, el ánimo de hacer daño, el deseo, la convicción de usar la violencia. Y yo sé que lo que voy a decir es impopular entre mucha gente, pero me atengo a lo que considero es la realidad. Si no se le convence a la sociedad dominicana de que vamos en el camino correcto en cuanto a políticas de seguridad, de las que emanan, ¿de quién tiene que emanar? Del Estado y sus agencias. No le digan a la gente que la van a desarmar, porque es faltar el respeto a la inteligencia de aquellos que tienen negocios, que tienen colmados, que son constructores, que venden, que salen a los pueblos a hacer visitas médicas, que hacen un montón de cosas y que pagando sus impuestos, pasando una serie de controles que muchas veces le niega la propia agencia gubernamental, que muchas veces somete a esos ciudadanos a una situación tal que los termina poniendo en ilegalidad, ni siquiera deseada, en ilegalidad provocada, porque no cumple. ¿Sabe quién es que no cumple los plazos? Hay un montón de gente deseosa de actualizar sus permisos y de pagar sus impuestos y de que le hagan el examen que tengan que hacerle. Hasta la carta astral, si le piden, la harían. El problema está en aquellos que, evadiendo la ley, le da trepito cualquier política de desarme. Ahí está el reto de la sociedad dominicana y de una policía que todo el mundo sabe debe pasar un proceso de reforma, y reforma al fin debe ser gradual, debe tomar un tiempo, produce eso, frustraciones, lo sé, porque no hay ninguna propuesta que sea mágica, ninguna. Y las que son, yo tengo todos los escepticismos de los que dicen que en 3 años, que en 2 años, que en 6 meses, que lo dejen a ellos, porque no hay soluciones mágicas y no las ha habido en ningún sitio del mundo. Así las cosas, qué lamentable que tenga que ser cuando el agua nos está llegando al cuello, que la gente nos vendan salvavidas. Pero al final, si la desgracia puede parir el espíritu suficiente, el nivel de convicción suficiente para hacer los cambios necesarios, yo creo que desde la tumba estará aportándole a esta sociedad posiblemente Orlando Jorge Mera. Llévatelo, Cundo.